Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este top a crochet para mujer. Es un top de verano muy bonito, muy fácil de hacer. Tiene un cuello en V, tirantes, queda muy fresco y además vamos a ir haciendo aumentos para que nos quede esta forma de pico. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en talla chica, talla mediana y talla grande. Son en realidad unas instrucciones muy sencillas, porque como les decía, es un top súper fácil de tejer. Además, cada quien le va a dar el largo que le guste. Las instrucciones de estas 3 tallas aparecerán en su pantalla. Acuérdense que cada vez que les doy una instrucción van a ver que aquí en esta parte aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas, mientras yo voy tejiendo la talla chica. En cuanto a los materiales, utilizaremos hilo o lana en un grosor número 2 o grosor fino. La cantidad de material no se las puedo precisar porque esa depende del largo que cada quien le dé a la blusa. En mi caso, por ejemplo, yo tejí la talla chica y la blusa tiene de largo 36 centímetros. Para eso utilicé 200 gramos aproximadamente de material. Así que esto puede servirles de guía para más o menos calcular cuánto hilo necesitarán ustedes. Utilizaremos un gancho un poco más grande que el que por lo general recomienda este grosor de hilo. Vamos a tejer la blusa con un gancho 5 milímetros. De esa manera vamos a lograr que el tejido quede más abierto, más suelto. Necesitamos también una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, por favor, denle al me gusta que está ahí abajo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestro hilo o lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter en ese arito que quedó el gancho y lo ajustamos. Y ahora, para esta talla vamos a tejer 42 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos 3. Y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitamos. Una vez que tienen las cadenas listas, iniciamos la primera vuelta. Lo haremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena comenzaremos a tejer para esta talla, que acuérdense que es la talla chica, comenzaremos con 20 puntos medios altos. Fíjense cuántos puntos necesitan según la talla que están haciendo. Entonces, vamos a esa segunda cadena para tejer el primer punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto. Acuérdense, para esta talla necesitamos 20 en total. Llevamos 1. Entonces, voy a la siguiente cadena, doy una lazada, meto el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ya llevo 2 puntos medios altos, voy a la cadena que sigue, lazada, saco hebra y lazada, saco las 3 argollas. Entonces así voy a continuar hasta tener aquí 20 puntos medios altos. Ustedes continúen hasta tener los puntos medios altos que necesiten según la talla que estén tejiendo. Tengo aquí ya 18 puntos medios altos, así que voy a hacer el número 19 y el número 20. Si ustedes también ya tienen los puntos medios altos que necesitaban, entonces vamos a la cadena que sigue y ahí vamos a tejer un punto medio alto, 2 cadenas, 1 y 2, y un punto medio alto en esa misma cadena. Aquí hay que volver a meter el gancho en esa misma cadena. Es en esta parte donde van a ir quedando los aumentos que vamos a hacer en la blusa. Y ahora,
vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada cadena hasta llegar al final. En el caso de esta talla nos van a quedar 20 puntos medios altos. Así que comenzamos. Vamos aquí a la cadena que sigue. Tejemos el primero. Pues ya me queda la última cadena donde tejer. Así que hago este último punto medio alto. Así nos ha quedado la primera vuelta. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. Comenzaremos por lo tanto a tejer en el primer punto. Vamos a continuar haciendo puntos medios altos, pero los vamos a hacer tomando la hebra de atrás del punto. Eso quiere decir que aquí arriba tenemos esta V, que es la cabecita del punto. Tenemos una hebra delantera, que es la que está más cerca de nosotros, y una hebra trasera, que es la que está más lejos. Entonces vamos a tomar esta hebra trasera. Damos una lazada. Acuérdense, comenzamos en el primer punto, tomamos la hebra de atrás, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Así vamos a continuar haciendo estos puntos medios altos, uno en cada punto, hasta llegar al espacio de 2 cadenas que tenemos aquí. Voy al punto que sigue, tomo esta hebra de atrás y tejo un punto medio alto. Siguiente punto lo hago igual. Tomo la hebra de atrás. Entonces así continuamos hasta llegar al espacio de 2 cadenas. Me quedan estos 2 puntos donde tejer. Así que hago aquí un punto medio alto y otro en el último punto. Ahora, en el espacio de 2 cadenas vamos a hacer un aumento. Para eso, tejemos en ese espacio un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio. Ahora vamos a continuar tejiendo en este lado, así como hicimos aquí, un punto medio alto en cada punto tomando la hebra de atrás. Empezamos en el primer punto, que es este. Vamos a seguir así y nos vemos al final para decirles cómo terminar. Me quedan 2 puntos para terminar, así que en el penúltimo punto lo hacemos igual, tomando la hebra de atrás, pero en el último no lo vamos a hacer así. Vamos a tejer un punto medio alto, pero tomando el punto normal, es decir, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. De esa manera evitamos que se forme un agujerito. Las vueltas 3 y 4 son iguales a esta vuelta número 2, así que vamos a tejer esas vueltas 3 y 4, así como hemos hecho esta, subiendo con una cadena que no cuenta como un punto, dando vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto, tomando la hebra de atrás, y así continuamos en cada uno hasta llegar al espacio de 2 cadenas, donde hacemos un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio. Y luego continuamos tejiendo un punto medio alto en cada punto tomando la hebra de atrás hasta llegar al último punto donde, acuérdense, lo tomamos normal. Entonces, repetimos para las vueltas 3 y 4, hay que repetir esta vuelta número 2. Ya he tejido las vueltas 3 y 4 y si ustedes también, entonces vamos a seguir con la vuelta 5. Vuelta 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Tejemos en el primer punto un punto alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto. Ahora, vamos a saltar el punto que sigue
Y en el siguiente hacemos otro punto alto. Así que damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y ahora vamos a hacer un punto alto en ese punto que saltamos. Así que damos una lazada, regresamos a ese punto que saltamos, metemos el gancho y hacemos un punto alto. De esa manera estamos haciendo 2 puntos altos cruzados. Vamos a continuar haciendo 2 puntos altos cruzados en los puntos que siguen hasta que nos quede un solo punto aquí al final. Entonces, saltamos un punto, vamos al que sigue, tejemos un punto alto y ahora hacemos un punto alto en el punto que saltamos. Lo voy a hacer otra vez, saltamos un punto, en el que sigue hacemos un punto alto y ahora hacemos un punto alto en el punto que saltamos. Así continuamos entonces hasta que solo nos quede un punto. Acabo de hacer aquí 2 puntos altos cruzados, así que salto un punto, voy al que sigue. Tejo un punto alto y ahora un punto alto en el punto que salté. Y les debe de quedar un punto. Ahí vamos a hacer un punto alto. Llegamos al espacio de 2 cadenas y vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. En este lado tenemos que continuar como un espejo. Así que si aquí terminamos con un punto alto, tenemos que tejer en este primer punto un punto alto. Y ahora continuamos haciendo puntos altos cruzados. Así que saltamos un punto, vamos al que sigue, tejemos un punto alto y ahora un punto alto en el punto que saltamos. Y continuamos así, haciendo estos puntos altos cruzados. En el final debe de quedarles un punto. Ahí hacemos un punto alto. Vuelta número 6, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, tejemos un punto alto en el primer punto y ahora continuamos haciendo 2 puntos altos cruzados hasta llegar al espacio de 2 cadenas. Los hacemos igual que en la vuelta anterior. Saltamos un punto, vamos al que sigue, tejemos un punto alto y luego un punto alto en el punto que saltamos. Entonces, así continuamos hasta llegar al espacio de 2 cadenas. Acabo de hacer aquí 2 puntos altos cruzados, así que salto un punto, voy al que sigue que ya es el último punto. Ahí hacemos un punto alto y luego un punto alto en el punto que saltamos. Llegamos ya al espacio de 2 cadenas y tejemos ahí un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Ahora hacemos en este lado lo mismo que hicimos aquí. 2 puntos altos cruzados. Así que saltamos un punto, que en este caso es el primero, vamos al que sigue, tejemos un punto alto y luego un punto alto en el punto que saltamos. Y continuamos así. Al final debe de quedarles un punto. Ahí hacemos un punto alto. Y con eso terminamos. Vuelta 7, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido.
Vamos a tejer un punto medio alto en cada punto hasta llegar al espacio de 2 cadenas. Comenzamos desde el primer punto. Aquí está ya el último punto donde voy a tejer. Una vez que lleguen al espacio de 2 cadenas, hacemos un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio. Y ahora continuamos haciendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar al final. Y con este punto termino. Una vez que terminamos la vuelta 7, así se ve el tejido y tenemos un lado derecho y un lado revés. Este que tenemos aquí, donde vemos el revés de los puntos medios altos de la primera vuelta y para más seña, el hilo del nudo deslizado nos queda en la mano izquierda. Este es el derecho del tejido, por lo tanto el otro será el revés. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo desde la vuelta 2 y hasta la vuelta 7, es decir, vueltas 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hasta que cada quien alcance el largo que le guste para su blusa. Esto puede ser tan largo o tan corto como ustedes quieran. Y eso sí, vamos a procurar terminar en la repetición de una vuelta 6 para que ese sea el borde de la blusa. Después de un rato de tejer, ya he alcanzado el largo que quería para mi blusa. En mi caso yo tejí hasta alcanzar hasta la punta 36 centímetros, pero ya saben que eso es al gusto de cada quien. Una vez que hayan hecho el último punto, entonces corten su lana y la van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Así es como se ve el tejido. Aquí colocaremos después los tirantes y ahora van a tejer una parte exactamente igual a esa que acaban de tejer. En mi caso, yo por aquí ya la tengo. Las dos partes son iguales, frente y espalda. Ya que tienen las dos piezas listas, frente y espalda, entonces coseremos los costados. Para eso nos acomodamos con el revés de ambas piezas hacia afuera. Aquí tengo revés y nos queda enfrentado el derecho con el derecho. También vamos a definir el espacio que dejaremos para la sisa. Y acuérdense que en este caso, este espacio de sisa que dejaremos aquí se complementará con el espacio de sisa que se genere con el tirante. Así que vamos a medir desde arriba y hacia abajo, para esta talla, aproximadamente 12 centímetros. Coloquen un marcador, un segurito, lo que sea que tengan por ahí y asegúrense de que les quede en la misma vuelta en ambas piezas. Para unir al costado yo sugiero utilizar el punto tipo látigo y la aguja lanera, pero si ustedes quieren hacerlo con otra puntada, adelante, no hay ningún problema. Vamos a tener mucho cuidado de unir vuelta con vuelta y para eso nos vamos a fijar aquí en la orilla. Siempre vamos a unir una cadena como esta que tengo aquí. Esta es una cadena y aquí está el punto. Por aquí, por ejemplo, tengo otra. Aquí tengo una cadena y aquí está el punto, ¿ven? Siempre vamos a unir entonces una cadena con un punto en el otro lado. Por ejemplo, aquí tengo un punto en la orilla, ¿ven? Por acá tengo otro punto en la orilla. Y viceversa, siempre vamos a unir un punto con una cadena en el otro lado, así como esta. Aquí tengo la cadena y aquí está el punto. Entonces, tomamos la aguja lanera, la enhebramos con una hebra larga, hacemos un nudo en la punta, si quieren, así como yo, para después poderlo fijar en la orilla, o si quieren pueden directamente anudar el hilo en la orilla, como se sientan más cómodos. Así que voy a pasar la aguja lanera por aquí, por la cabecita de este punto, justo en la esquina,
y lo mismo acá. Voy a pasar la aguja por la cabecita de ese punto que está en la orilla. Y para fijarla ahora voy a pasar la aguja entre los hilos que forman esta hebra. Así queda fija. Vamos a pasar la aguja por la cadena que tenemos aquí en la orilla, así. Y ahora vamos al otro lado. Nos tocará unirlo con un punto, que es el que tenemos aquí en la orilla. Yo paso la aguja por entre el punto. Si lo ven del lado es más fácil. Así paso la aguja aquí y aquí, tomando esas dos hebritas del punto. Vamos a continuar. Ahora tenemos aquí un punto en la orilla, ¿ven? Yo paso la aguja entre el punto, tomando esas dos hebritas y ahora acá vamos a unirlo con la vuelta que sigue que tiene una cadena en la orilla. Entonces pasamos la aguja por ahí. Seguimos, aquí tenemos la siguiente vuelta que tiene una cadena en la orilla. Paso por ahí la aguja y en la vuelta que sigue acá, en esta pieza, tenemos un punto en la orilla. Igual hay que pasar la aguja entre el punto. Si lo vemos de lado, es más fácil. Ahí están esas dos hebritas que tomamos. Voy a hacerlo una vez más. Aquí tengo un punto en la orilla. Paso la aguja entre el punto. Y ahora acá tengo una cadena en la orilla. Así que paso por ahí la aguja. ¿Ven? Es muy sencillo. Vamos a continuar así hasta llegar al marcador que pusimos. Voy a hacer la última puntada que me toca aquí y aquí. Si ustedes también ya terminaron, vamos a pasar la aguja por el mismo lugar y ahora hacemos un nudo. O pueden hacer 2 o 3, los que ustedes quieran. Y ahora van a coser el otro lado de la misma manera. Por el lado derecho del tejido, así es como se ve la costura. Ahora generamos una costura plana y nos quedaron alineadas las vueltas. Quedó muy bien. Trabajaremos ahora en la parte superior. Como el frente y la espalda son iguales, escojan cuál quieren que sea la espalda y cuál el frente. Y vamos a agregar una hebra nueva en la que escogieron sea la espalda. La vamos a agregar justo aquí en el centro donde hicimos un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto. Así que tomamos nuevamente el hilo y el gancho, pasamos el gancho por esa cadena que tenemos en el medio, sacamos por ahí el hilo y hacemos una cadena para asegurar. En esa misma cadena vamos a hacer un punto deslizado. Para eso metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y la sacamos por la argolla que tenemos en el gancho. Ese es un punto deslizado. Y vamos a continuar haciendo uno en cada cadena hasta llegar aquí a la orilla. Aquí tengo la siguiente cadena, meto el gancho, lazada, saco la hebra por ahí y por la argolla que tengo en el gancho. Otra vez, siguiente cadena. Paso el gancho por ahí, lazada, saco hebra y la saco por la argolla que tengo en el gancho. Otra vez, lazada, saco la hebra y la paso por la argolla que tengo en el gancho. Así vamos a seguir hasta llegar a la orilla. Esta es la última cadena que tengo. Si ustedes también ya terminaron, lo que vamos a hacer ahora es tejer una serie de cadenas para formar el tirante. ¿Cuántas? Todas las que ustedes quieran, dependiendo del largo que le quieran dar a los tirantes. Yo sugiero que por lo menos tengan unos 30 centímetros de largo, por lo menos, para que puedan amarrarlos cómodamente. Entonces empezamos aquí a tejer cadenas, todas las que ustedes quieran. Ya que tejieron las cadenas, ahora vamos a regresar tejiendo sobre ellas.
Empezamos en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2, ahí hacemos un punto deslizado y vamos a continuar tejiendo un punto deslizado en cada cadena. Esta es la última cadena que tengo. Ya quedó listo el tirante. Y ahora vamos a tejer aquí en el costado de la blusa, en la parte de la sisa. Vamos a hacer un punto bajo al final de cada vuelta de puntos medios altos y 2 puntos bajos al final de cada vuelta de puntos altos que tengan. Entonces, en mi caso aquí tengo una vuelta de puntos medios altos, así que ahí en el final busco un espacio. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Vamos a la vuelta que sigue, que también es de puntos medios altos. En un espacio en el final metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente vuelta, igual es de puntos medios altos, así que hacemos un punto bajo. En la vuelta que sigue, igual, un punto bajo. Cuando se les presenten las vueltas de puntos altos, entonces hacemos 2 puntos bajos al final de cada una de esas vueltas. Aquí está la primera, ven, se ve ahí el punto alto. Entonces voy a hacer en este espacio un punto bajo y en este otro espacio hago otro. Aquí tengo otra vuelta de puntos altos, así que al final voy a hacer 2 puntos bajos. Uno lo voy a hacer aquí y otro lo voy a hacer aquí. Entonces, así vamos a continuar hasta que lleguemos a la costura que hicimos. He tejido aquí un punto bajo al final de esta vuelta de puntos medios altos y aquí está el final de la costura del costado. Yo voy a hacer ahí solamente en este espacio que tengo a un lado de la costura, voy a hacer solamente un punto bajo, porque aunque es una vuelta de puntos altos, si hago ahí 2 puntos me van a quedar muy amontonados. Entonces, en ese espacio que tengo a un lado de la costura, solo voy a hacer un punto bajo. Ustedes vean qué es lo que les funciona mejor. Ahora vamos a tejer en el otro lado, en la otra pieza, acomodando los puntos igual que lo hicieron acá. En mi caso, a un lado de la costura voy a tejer solamente un punto bajo y ahora ya continúo tejiendo, como lo hice en el otro lado, un punto bajo al final de cada vuelta de puntos medios altos y 2 puntos bajos al final de cada vuelta de puntos altos. Voy a esta vuelta y tejo un punto. Aquí, por ejemplo, me toca hacer 2 puntos bajos. Y en esta vuelta también. Así que ya dimos toda la vuelta a la parte de la sisa. Ahora en la primera cadena que tenemos ahí en la orilla hacemos un punto deslizado y vamos a formar otro tirante, así que tejan el mismo número de cadenas que hicieron en este. Regresamos igual con un punto deslizado en cada cadena, comenzando en la segunda. Una vez que terminen con las cadenas del tirante, entonces continúan tejiendo un punto deslizado en cada una de las cadenas aquí en el escote. Así continuarán por todas estas hasta llegar a la última, aquí a la punta, donde formarán un tirante igual que lo hicieron aquí. Tejerán después
en la parte de la sisa, acomodando los puntos igual que lo hicieron en este lado, y después formarán el siguiente tirante, que es el último, para después continuar tejiendo un punto deslizado en cada cadena que tienen en la otra parte del escote hasta llegar al lugar donde comenzamos. Así que vamos a dar toda la vuelta. Pues yo ya terminé. Aquí está la última cadena que tengo donde tejer. Aquí comencé. Si ustedes también ya terminaron, lo que vamos a hacer es un punto deslizado en el primer punto deslizado. Corten su hilo y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho. Todos los hilos que fueron quedando hay que esconderlos por el revés del tejido con ayuda de la aguja lanera. Así que se trata de enhebrarla con cada uno de ellos y los pasamos un poco entre los puntos para que queden escondidos. No hace falta seguir ningún orden, solo pásenlos entre el tejido. Y una vez que terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo. Una vez escondidos todos los hilos que quedaron, pues ya está lista la blusa. A que fue súper fácil tejerla y quedó muy bonita y fresca. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y también a 2 agujas. Y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.